de verdad algo novedoso que dentro de este seminario sobre modernismo y vanguardia y centrado siempre en la figura de Tomás Morales, que nos va a aportar. Y finalmente, como cierre, hemos contactado con Osvaldo Guerra para poder emitir aquí para todos ustedes el documental que sobre la figura de Tomás Morales se hizo recientemente, que se estrenó en el Alfredo Kraus, ¿no? Y después se llevó a televisión. Teníamos previsto que Osvaldo diera después una explicación sobre el documental, pero no ha podido ser por la gastroenteritis, y viene el realizador, ¿no? Víctor Guerra vendrá y nos explicará muchas de las cuestiones que hay detrás de ese documental. Vuelvo a dar mi agradecimiento tanto a los ponentes como a ustedes, ¿no? Que ya me gustaría verlos por aquí con cierta frecuencia, todo se ha dicho. Pero hoy es un gran día para él. Y le dejo con Geray. Muchísimas gracias, Geray. Sé que estás liado, te estoy quitando tiempo porque sales de aquí disparado para otra actuación, otra intervención. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Como digo, disculpen el retraso, pero creo que lo hice intencionadamente, sin saberlo, para escuchar las campanas de las 5 y que molestaran a Guillermo y no a mí. ¿Se dieron cuenta? Pues si hubiera empezado antes, hubiera tenido... Cuando uno llega aquí y escucha esas campanas, se da cuenta de por qué Tomás Morales tenía tanta obsesión literaria con las campanas, que las literaturizó bastante, ¿no? Bueno, gracias a todos los presentes, por supuesto. A mí también me regocija ver este salón aquí, y además tengo la fortuna de que unos y otros son estudiantes que transitan conmigo los caminos de la literatura, tanto en el Diploma de Estudios Canarios como en el Máster en Cultura Audiovisual y Literaria. Eso es muy gratificante. Como bien decía Guillermo, pues me toca en este caso compartir con ustedes la experiencia que significó Luz del Puerto. Aquí tienen ustedes el cartel que se hizo con motivo del estreno, de la única ocasión en la que se ha representado. Puedo darles la buena noticia en el día de hoy de que es una idea bastante avanzada, la de que vamos a poder, si todo va bien en 2023, volver a lanzar la obra, volver a representarla, y vamos a intentar que sea nuevamente en el Pérez Galdós, que es el escenario ideal para la obra por múltiples razones. Pero les cuento un poco cómo partimos de esta idea, y tendrán la suerte además, no toda, pero ver algunos fragmentitos que me han dado permiso para poner, y de que escuchen algunos de los textos que fueron los textos iniciales, que después fueron modificados para la puesta en escena. En principio, todo parte, como imaginarán, y como ahí se expresa, del homenaje a Tomás Morales por el centenario, ¿no?, que cumplió el 2021, el 15 de agosto de 2021 concretamente, ¿no?, cumplía 100 años de su fallecimiento, Tomás Morales, y con ese motivo pues se organizó esta representación, que debería haberse hecho, por más lógica seguramente, en 2021, pues no, pero bueno, por cuestiones que todos saben, porque creo que pasaron cosas por ahí que todos sabemos, se hizo en 2022, si bien es cierto que el centenario abarca todo un año, desde 2021 hasta 2022, pero el caso es que se representó en marzo de este año y fue realmente una experiencia maravillosa para mí. Por contarles alguna interioridad del asunto, pues yo tenía la intención, tenía una idea, de la que ahora les hablaré, que me parecía que podía ser interesante para honrar la figura de Tomás Morales artísticamente, teatralmente. Y lo que hice fue hablar con Mario Vega, productor, director escénico, director de teatro, y para mí, dejando a un lado la amistad y la admiración que siento por él y el cariño que le tengo, una de las mentes más lúcidas en cuanto a la puesta en escena de cualquier espectáculo hoy en día en Canarias, ¿no? Hablé con él y le dije: Mario, quiero escribir un texto sobre Tomás Morales con la condición de que tú lo dirijas. Y él, ni corto ni perezoso, dice: bueno, yo dirijo un texto sobre Tomás Morales con la condición de que tú participes actuando. Digo: mira, bueno, ya me lo hizo otra vez, porque ya yo había participado con él como actor o como intento de actor en otra pieza previa que se llama Barranco Abajo. Pero esta idea de Luz del Puerto, pues surgió, pues, como digo, de una intuición mía que me hacía pensar en la posibilidad de combinar en un escenario algunos poemas de Tomás Morales recitados, algunos poemas de Tomás Morales cantados con nuevas versiones musicales, y el parlamento de distintos personajes que están alrededor de Tomás Morales. Para que me entiendan, Tomás Morales habla a través de sus poemas. Tomás Morales habla a través de sus poemas cantados. Pero el resto de personajes habla con unos parlamentos que fueron los que escribí yo. ¿Quiénes son esos personajes? Pues en principio los personajes que estuvieron a su alrededor. Sus dos más íntimos amigos, que si han visitado la casa saben que están muy bien representados en ella, que son Saulo Torón
y Alonso Quesada, sus dos coetáneos, sus dos camaradas, sus dos colegas que nunca, pues de alguna manera se separaron durante los escasos años que por desgracia estuvieron juntos. Por otro lado, Domingo Rivero, poeta que pertenece a otra generación, una generación anterior, 30 años antes nació Domingo Rivero, pertenecía por tanto no a la estricta generación de los autores nombrados, y sin embargo se podría decir metafóricamente que esperó por ellos para integrarse con ese movimiento, y yo me atrevería a decir siempre que hablamos de 3, pero mis queridos colegas no me corregirán, al final siempre son 4, por unas o por otras razones, ¿verdad? Siempre incluimos generalmente a Domingo Rivero. Y también quise incluir, por una cuestión de justicia absoluta y por una cuestión también de carga dramática, el personaje de Agustina González y Romero, La Perejila. Porque generalmente, cuando hablamos de poesía urbana, siempre decimos que, bueno, que la poesía urbana efectivamente tiene en Tomás Morales y en los autores modernistas su primera visibilidad grande, ¿no?, en la escritura, y es cierto. Pero es que esas mismas calles por las que después transita Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, ya se las había pateado a finales del siglo XIX doña Agustina, verseando a ritmo de respuesta a quien la insultaba, a quien le buscaba la lengua, ella le buscaba también las cosquillas, de forma bastante más, digamos, inesperada que seguramente que lo que el propio... Bueno, no creo, yo creo que ya le buscaban la lengua, literalmente, esperaban que respondiera de esa manera. Y por eso me parecía una hermosa manera de honrar esa ciudad previa, esa ciudad de fines del siglo XIX que encarnaba también el personaje de Agustina González y Romero, La Perejila. Y después, otros personajes que quisimos convertir en personajes dramatizados, son personajes que aparecen en los poemas de Tomás Morales y que tienen importancia en sí mismos por la proyección que se les puede dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los poemas hay alusiones a algunos personajes, unos están más desarrollados, otros menos, pero a mí, como creador en este sentido de esta pieza, me apetecía inventarme las historias de esos personajes. Por ejemplo, la niña Juana, que es una niña de aquí de Moya, de la época de Tomás Morales, a la que Tomás Morales se supone que besa en una ocasión, diciendo que besa su risa. Bueno, pues, me parecía que el personaje de la niña Juana tenía mucho que decir. Me parecía también que el hijo del herrero, otro personaje de Moya, el hijo del herrero del pueblo, contemporáneo de Tomás Morales, también tenía algo que contar, porque aparece en uno de sus poemas en el que Tomás Morales vuelve a la ciudad, después de pasar el verano aquí en su pueblo, y el día que vuelve a la ciudad pasa por delante de la herrería, se encuentra al hijo del herrero que le dice adiós, y él cuando llega a Las Palmas, a su colegio, se acuerda de su amigo y dice, con gusto me cambiaría por mi amigo el de la herrería, ¿no? Y a mí, que eso me ha pasado tantas veces cuando me iba del pueblo también, me veía a los amigos allí que se quedaban y uno que se iba, me sentía tan identificado con Tomás Morales que digo, el hijo del herrero tiene que ser otro personaje. Otro personaje es el marinero que canta en el famoso soneto del puerto de Gran Canaria, cuando al final termina Tomás Morales diciendo aquello de un cantar marinero monótono y cansado vierte en la noche el dejo de su melancolía. Pues yo me inventé, un cantar marinero tiene que cantarlo un marinero. Vamos a ver la vida de ese marinero. Y nos inventamos un pasaje de la vida de ese marinero. ¿Quién más? Personajes. Pues también tenemos al patrón de uno de los barcos, el Luisa María, que es un barco que se bota en tiempos de Tomás Morales, y él hace una pieza, escribe un texto para hablar de la botadura del barco, diciendo que al bando de ese barco irá el patrón más experimentado de la ciudad. Y bueno, pues a mí se me ocurrió buscar al patrón más experimentado de la ciudad y ver qué diría el patrón más experimentado de la ciudad, el patrón más experto, sobre ese poema y sobre esa realidad. John Duncan es otro patrón, otro marinero, en este caso un marinero inglés, cuyo barco encalla frente a los arenales. Tomás Morales, con bastante mala idea, da la noticia de que el barco encalla, y lo último que dice en el poema es que en el puente del barco, han hallado su garrafa vacía. Garrafa no de agua, sino de whisky, porque dice en un momento determinado que el patrón ama las veleidades del whisky espirituoso. En el puente han hallado la garrafa vacía. Y a mí me dio una pena de aquel pobre, que yo dije, ¿y qué sería de la vida de John Duncan? Yo no quise deliberadamente, no lo hice por vagancia, sino porque no quería contaminarme, no busqué información de ninguno de estos personajes, quería inventarme su vida, literalmente. Cruzaron por la vida de Tomás Morales de alguna manera y yo quería inventarme el resto de su vida. Y ahora les contaré algo más de John Duncan. Y después también, pues, como digo, La Perejila, Alonso Quesada, Saulo Torón y Domingo Rivero. Esos eran los personajes que fluyen por la obra, ¿no? Los 9 personajes que fluyen por la obra, junto con 2 actrices, en este caso
ahí están, Marta Viera y Ruth Sánchez, que hacían de una voz a dos voces de Tomás Morales. Es verdad que también Marta Viera hacía de la niña Juana y Ruth Sánchez de la Perejila. El resto de personajes me tocó interpretarlos a mí. Y bueno, pues tuvimos la suerte de tener la música de Belén Doreste, de Las Aladas, con Ner Suárez, y como digo, la dirección de Mario Vega. Les voy a poner en primer lugar un tráiler, un pequeño tráiler Una Hora Menos, que es la productora que hizo el vídeo, sacó un pequeño tráiler con varios cortes de la obra, para después ver otra cosa. El montaje se hizo a través de unas barcas, una de ellas, vamos a decir, terminada, y otra de ellas, el esqueleto solamente de esos barcos, que sirvió perfectamente para ilustrar con movimientos, pues de alguna manera, la vida y las andanzas de estos creadores. Esto se oye, ¿verdad? El sonido, ¿no? Creo. Sí. El viejo faro de la isleta, la primera luz del hogar, que diría Saulo, me señaló el camino sobre las aguas. Esta ciudad estaba esperando por ti, Tomás. Él siempre supo decir las cosas de otra manera para que, sin dejar de ser verdad, fueran más hermosas. Y volví aquí, a esta orilla que da a tantos mares, a tantos rumbos, a tantas vidas. Volví a casa. La misteriosa luz del puerto. Bueno, un aperitivo, respondo algo más, no se preocupe. ¿Por qué Luz del Puerto? Evidentemente es impensable estudiar esta época en la literatura canaria y no pensar en el puerto, el puerto de la luz, que modificó para siempre la vida de la ciudad, de la isla y de las islas, ¿no? Y claro, todo gira en torno al puerto, ¿no? Ya digo, no sé qué hubiera sido del movimiento literario sin ese cambio que experimentó especialmente la ciudad. Saben ustedes que el Puerto de la Luz, así se llama por una luz misteriosa que aparecía en un momento determinado y que no se sabía identificar, y a partir de ahí empezó a llamarse Puerto de la Luz, ¿no? No sé cómo estaba de cara la factura por aquella época, un nombre bastante caro, ¿no? Puerto de la Luz. El caso es que nos pareció oportuno jugar con el cambio, Luz del Puerto, y que Tomás Morales de alguna manera pudiera ser la luz del puerto. El caso es que, como digo, con esta estructura, lo difícil, lo verdaderamente complicado es qué no pone uno, quiero decir, porque seguramente las ganas de poner muchos poemas, muchas canciones, muchos personajes, harían pues que aquello fuera interminable. Para eso hace falta un director que te diga, esto no va, esto lo quita, esto lo corta, esto lo pega, esto lo pone, y evidentemente eso es conveniente que no lo haga el mismo que escribe el texto, ¿verdad? Porque cuando uno escribe el texto le tiene tanto cariño a cada renglón que le da pena cada vez que le quitan uno, pero si te lo quita otro, bueno, ya no es cosa tuya. Jugamos en otra dimensión. Para que de alguna manera se hagan una idea, generalmente la estructura era pues eso, poemas cantados por Belén Doreste, por ejemplo La Palinodia, que vamos a escuchar un poquito después. También había unas transiciones musicales, pues otros poemas, el Poema del Mar, por ejemplo, el número 12, o La Estampa de la Ciudad Primitiva, La Calle de la Marina, o sea, una serie de poemas de Tomás Morales musicalizados para la ocasión por Belén Doreste con una maestría y una modernidad, a mi juicio, impresionante. A eso se sumaba, como digo, algunos recitados, y a eso se sumaba también después algunos, por supuesto, intervenciones de estos personajes que eran los que le daban el dramatismo, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí en Moya, yo quería leerles algunos de los fragmentos enteros que después fueron adaptados para que se hagan una idea de por dónde iba la línea del texto, ¿no? El de la niña Juana, recuerden que parte de las vacaciones sentimentales, esas vacaciones que pasa Tomás Morales en este pueblo, pues con sus amigos, ¿no? Sin más novelerías que los cuentos de Grimm, como él mismo dice. Y en un momento determinado su amiga Juana, de todas sus amigas, parecía su favorita, por así decirlo, y en un momento determinado se acerca a Juana y dice que besó su risa, besó aquella risa que era su tentación, ¿verdad? Dice algo así. Entonces, ese es el punto de partida para este texto que dice la niña Juana. Dice, él dijo que aquel beso fue en la risa, pero los dos supimos que fue en los labios. Tímido y torpe, como todo primer beso, pero en los labios. Él siempre supo decir las cosas de otra manera, para que sin dejar de ser verdad fueran más hermosas. Un beso en los labios lo da cualquiera, pero en la risa. Un beso en la risa solo puede darlo alguien como él,
alguien con esa forma única de sentir, alguien que rastreaba la belleza como quien buscaba un tesoro, alguien que vivió con intensidad pero que escribió con sosiego, lentamente, como si quisiera vivir 2 veces casi todo, como si quisiera detener el tiempo con las palabras. Y lo detuvo, bien sé que lo detuvo. Aquel beso, el primero, que duró menos que mi asombro, tanto tiempo después nos lo seguimos dando en su poema. Allí, él sigue teniendo el pelo rizado y yo sigo llena de una luz que no me cabe en los ojos. Allí sigo teniendo la risa de cristal, la carita rosada y los labios rojos, y soy más traviesa, más real y más auténtica que cualquiera de las princesas calladas o durmientes de aquellos cuentos de Grimm que nos leían. Allí la memoria no envejece. Allí están Leopoldina, Carmencita, Guillermina, Lucila. Allí siempre es verano y el sol aguanta hasta que no puede más. Allí somos niños todavía, con todo el futuro entre las manos, sin más apuro que esperar por el grito de nuestras madres al atardecer. Allí todo sucede más despacio, porque aquella infancia no supo de prisa. A aquella infancia nuestra de medianías y larguísimos veranos le quedaba lejos la ciudad, una ciudad que sin embargo estaba esperando por él. Caramba, Tomás Morales, el hijo de Tomasa y de Manuel, el hermano de mi amiga Guillermina, el que jugaba feliz con su trompeta y su soldado hasta el día que me dijo que se enamoró de mí cuando ni él ni yo sabíamos qué era eso. El que me enseñó a escuchar la voz de las campanas y el latido de la tierra en este pueblo verde y hondo en el que nos juntó la vida. Tomás Morales Castellano, el que corría detrás de mí pensando que era más rápido que yo, el que nunca supo que yo podía ir más deprisa, pero no quería. ¿Quién me iba a decir que aquella boca inocente que buscaba la mía iba a llenarse de esos versos únicos que nadie esperaba? Aquellos versos que en su voz siempre crecieron, como si se pusieran de pie sobre la tinta y el papel y nos caminaran por dentro. ¿Quién iba a decirme que el hermano de Guillermina iba a ser poeta y de los de verdad, de los que se echan al hombro el reto hermoso de llenar de palabras la incertidumbre y el asombro? Ni él ni yo lo intuimos por entonces. Éramos demasiado jóvenes como para saber lo jóvenes que éramos. Bueno, esto es el texto que hace la niña Juana. Y como digo, pues a mí desde el punto de vista creativo me parecía un reto hermoso, ¿no? O sea, fabular con la historia de un personaje que aparece fugazmente en la obra. Se podía haber hecho de otra manera, se podía haber investigado, pero no le encontré ningún sentido a eso. Me parecía que desde el punto de vista creativo nadie me iba a pedir otra responsabilidad, sino algo, digamos, que tuviera pues visibilidad y vitalidad dramática, y eso fue lo que se intentó hacer. Voy a ponerle un primer fragmento para ir viendo cositas que yo creo que puede. Aquí tienen. ¡Poeta! Bueno, aquí tienen ustedes una primera parte en la que estos dos personajes, que realmente son el mismo, que son Tomás Morales, empiezan a hablar. Pues es una introducción que no está vinculada a ningún personaje, pero es como, digamos, la parte que sí le pusimos la voz a Tomás Morales. Además de sus poemas, esto también se supone que lo dice Tomás Morales, o sea, es la voz de Tomás Morales la que estamos oyendo. Y después escucharemos La Palinodia, que es un hermoso poema de Tomás Morales, en una versión hermosísima de Belén. ¡Poeta! Poeta me hizo Moya, y sus campanas rompiendo el silencio, y la risa de Juanita, y la cara tiznada del hijo del herrero. Y poeta me acabó de hacer a Gaete, con aquellos atardeceres por detrás del Teide que parecían incendiar el mar. Pero cuando llegué a esta ciudad, una ciudad que se sabía de memoria los versos de la Perejila, una ciudad que se estiraba como si acabara de despertarse de un largo sueño, supe que tenía que contarla, que tenía que levantar cada verso ante la memoria para que las prisas no se lo llevaran todo. Y si están mis versos, están quienes por ellos cruzaron, quienes los inspiraron, quienes los leyeron por primera vez, quienes los hicieron nacer sin saberlo. Por eso, hoy que volví aquí, porque donde están mis versos, estoy yo. El viejo faro de la isleta, la primera luz del hogar, que diría Saulo, me señaló el camino sobre las aguas. Y volví aquí, a esta orilla que da a tantos mares, a tantos rumbos, a tantas vidas. Volví a casa. Contaban los más viejos que el puerto se llama como se llama porque una luz misteriosa lo recorría de vez en cuando. ¿Quién sabe si esta noche esa luz soy yo? Yo soy aquel buen juglar que de un pretérito ama guardo una piadosa herida. Yo
Una paradita técnica, porque lo que había preparado era alternarles esta visión con algún texto leído. ¿Les parece buena fórmula esa? Bueno, me alegro. Y como estamos aquí en Moya, el hijo del herrero también tengo que leerlo, lo siento. Imagínense a ese hijo del herrero que se encuentra con ese Tomás Morales ya en otro momento de su vida. Dice el hijo del herrero: yo aprendí a leer ya viejo porque me dijeron que salía en una poesía suya. Y salgo cuando era un chiquillo con la cara tiznada en la puerta de esta misma herrería de la que nunca me fui. Yo acostumbraba a asomarme cuando pasaba aquel coche que se llevaba a los Morales al colegio. Siempre le dije al viejo mío que aquel coche venía a llevarse el verano, y así era. Después pegaba el frío y los días eran tan chicos que no había sino noches largas. No me dio tiempo de darle las gracias a Tomás por nombrarme. Se murió muy luego, carajo. Un chiquillo. Cuando volvía a Moya, no dejaba de darse un salto a saludar al viejo. Bien lo quería. Una vez vino ya con su carrera hecha y famoso como poeta, y le dijo que el trabajo de los dos se parecía más de lo que él imaginaba. Mi padre le dijo que él no curaba gente. Y Tomás le dijo que ese trabajo no, que el que se parecía al del herrero es el trabajo del poeta. El viejo lo miró con la cara arrugada, y él cogió el martillo y una herradura y le dijo que nunca se le había olvidado cómo erraba a las bestias, la cantidad de golpitos serenos que le daba la herradura hasta que le daba de lleno a la cabeza del clavo. Así es la poesía, le dijo. Para acertar con una palabra hay que darle muchas veces a la herradura. Como quien busca la suerte que dicen que da. Y el viejo, que tampoco sabía leer, le dijo que así sería, que no sabía que él fuera poeta, pero que si él, que había estudiado, lo decía, alguna razón llevaba. Los dos se murieron el mismo año. El viejo mío tenía sus años, pero Tomás era de la edad mía. Aquel día las campanas, aquellas que también escuché en sus poesías, sonaron más tristes que nunca. Fue el día de la Virgen de Guía, no se me olvida, en todo el centro de un agosto caliente y ruin. Mes y medio después, el día que pegó octubre, eché toda la mañana en la puerta de la herrería, esperando que pasara un coche que aquel año se fue tan pronto que dejó atrás casi medio verano. Bueno, esta es la interpretación del hijo del herrero, de ese poema de las vacaciones sentimentales, que me parece un poema brutal. Y ahora vamos a ver, para ver otra muestra, ya vimos esto sí, esto es lo que yo escribí. Por eso lo que les estoy compartiendo es lo que yo escribí literaturizando a estos personajes. Les cuento. Ahora, antes vimos la introducción y vimos una pieza musicalizada. Ahora vamos a ver un recitado y a un personaje de los que introdujimos en la obra. En este caso es el famoso soneto del puerto de Gran Canaria, el primer soneto de la serie, y el de Poemas del Mar. Y vamos a ver después al personaje que se supone que canta al final de ese poema. Puerto de Gran Canaria, sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche calina, y el disco de la luna bajo el azul romántico rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido, y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra, fosfóricos trenzados, las mortecinas luces de los barcos anclados, brillando entre las ondas muertas de la bahía. Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, un cantar marinero monótono y cansado vierte en la noche el dejo de su melancolía. ¡Canta! Si a tu la sabe. ventana llega una paloma, Creo que se la sabe. trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. ¿Cómo se la sabe? Una vez me preguntó que cómo se llamaba la canción que estaba tocando. Me dijo que en aquella canción cabía toda la tristeza del mar. Yo le dije que la había aprendido en Lanzarote, le dije que era conejero.
hijo de un marinero de Puerto Naos y de una campesina de la villa, que lloraron como nunca el día que les dije que me iba para Uruguay. Pero cuando hice escala en Las Palmas, llegaron buscando mano de obra a mi barco y aquella misma tarde ya tenía trabajo. Cuando no estaba embarcado, vivía en la isleta, en una calle llena de majoreros y conejeros, de jareas y cabras en la azotea. Aquel barrio parecía el mundo. Como casi nadie era de allí, lo éramos todos. Isleteros y devotos de la Virgen del Carmen, no hacía falta más nada. Los chininos jugaban unos con otros y como no tenían casi nada, lo compartían casi todo. Y entendieron que el mundo debería ser como su barrio. Lo vi muchas veces, pero hasta después de su muerte no supe que era poeta. A mí me gustaba leer, aprendí de milagro. Con los libros llegué más lejos que con los barcos. Me los bebía en alta mar y me sabían agua dulce. Al final me quedé en la isleta, pero con los libros le di la vuelta al mundo. Hasta que cayó en mis manos un libro en el que había un soneto, en el que cantaba un marinero. Y nadie me ha podido quitar de la cabeza que ese marinero soy yo. Ese marinero soy yo. Se lo tomó en serio, ¿verdad? Bueno, les pongo seguido la otra parte que quiero que vean. La taberna del muelle tiene mis atracciones en esta silenciosa hora crepuscular. Yo amo los juramentos de las conversaciones y el humo de las pipas de los hombres de mar. Es tarde de domingo. Esta sencilla gente la fiesta del descanso tradicional celebra. Son viejos marineros que apuran lentamente, pensativos y graves, sus copas de ginebra. Uno muy viejo cuenta su historia. De grumete hizo su primer viaje el año 37 en un brick barca blanco, fletado en Singapur. Y contemplando el humo, relata conmovido un cuento de piratas de fijo acaecido en las lejanas costas de América del Sur. Al muelle grande, al muelle grande. ¡Hey! Problema ahí con el sonido. Hombre valiente. Era una parranda completa. Que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. Pretende recrear el ambiente del muelle, ¿no? Y ahora aparece Alonso Quesada, Rafael Romero. Rafael. Esta ciudad estaba esperando por ti, Tomás. Alguien tenía que cumplir el rito de refundarla y de construir sus calles, poema a poema. Y lo hiciste. Y qué suerte la nuestra, Tomás. No tuvimos que ir en busca del mundo, el mundo vino en busca nuestra. Otros que querían que el universo les cupiera en el poema, se inventaban viajes a Oriente o mundos exóticos. Nosotros, solamente con salir a la calle ya nos tropezábamos la vida. A mí me gustaba fijarme en los ingleses, tan rubios, tan blancos, tan enfermos, casi todos. Quizá por eso los comprendí tan bien, o tan mal, quién sabe. Me acostumbré a vivir con ellos, pero no me gustaba el trabajo que hacían. A mí me gustaba escribir, pero no en sus albaranes ni en sus libros de cuentas. A mí me gustaba escribir la vida, la que fluía en nuestras calles, la que me martilleaba la cabeza o me atragantaba el corazón. Y ellos querían que fuera rentable, que rindiera. Querían vaciarme el alma para llenarse el bolsillo. Yo me gané el pan de una infeliz manera, Tomás. Hice todo lo posible por vivir la vida de Alonso Quesada y no la de Rafael Romero. Por suerte, me salvó la literatura, la que leí y la que escribí. Y me salvó
esta ciudad y este muelle. Este muelle que nos enseñó tantas formas de ver la vida, tantas lenguas, tantos credos, tantos sueños. Y me salvó el amor y la amistad. Y me salvaste tú, poeta. Bueno, pues igual que antes vimos la intro, para terminar ahora les leo un soneto que escribí para cerrar. Queriendo ponerlo humildemente en la voz de Tomás Morales, ¿no? Dice: volví a ver la ciudad sin que me viera. Volví a sentir sus voces y su vida. Y pese al tiempo que hace no me olvida. Mis versos no han dejado que me muera. Volví a ver la ciudad, no es como era. Son otros su paisaje y su medida. No es ya la que dejé con mi partida y pronto habrá de ser de otra manera. Volví otra vez al muelle, a la memoria de un mundo en pocas calles resumido. Un mundo tolerante, amplio y abierto. Volví para escuchar mi propia historia y vuelvo al infinito conmovido. Hoy fui la misteriosa luz del puerto. Muchas gracias. Bueno. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer, algo que quieran que les pueda responder. ¿Cómo? Fue un poco un guiño que quisimos hacer al papel, de que fueran dos voces y dos mujeres, porque es que son, independientemente de esa idea que era bonita del dúo, porque son dos actrices soberbias, fundamentales, y porque sinceramente el manejo que tienen de los poemas de Tomás Morales, o sea, es que yo les he puesto aquí una pequeña muestra, pero es que recitaron todo de una forma excepcional, y nos parecía un guiño interesante, ¿no? El jugar con ese cambio, ¿no? Tanto por que fueran dos mujeres, como, o sea, porque fueran mujeres como porque fueran dos, ¿no? Y la verdad que, modestia aparte, el resultado fue muy, muy bueno, sí. ¿Alguien más quería? Yo quería comentar solo una cosa. Sí. Darte las gracias por abrirnos la mente a cosas. Bueno. Y que me siento muy feliz de poderlas compartir. No, gracias a ustedes por hacerlo, por darle sentido al final. Esto tiene sentido si hay quien lo reciba, ¿no? Y ustedes lo están recibiendo y se agradece. Y bueno, es especialmente emocionante para mí hacerlo aquí en la casa de Tomás, ¿no? Como si hubiera venido a pedirle permiso otra vez. Una vez que vine, sin decir nada, calladito la boca, no se lo hice a Guillermo. Me puse ahí a mirar, le dije, mira, voy a hacer esto, ¿me das permiso? Y él me miró como diciendo, vale, vale. Y ahora he venido a enseñar el resultado. No sé, algún comentario más, ¿alguien quiere decir algo? Yo, perdona que sea un poco retórico, pero deberíamos estar agradecidos de que la misión de los poetas sea despodergar. Desde luego, no hay otra, esa es la gran misión. Y hemos tenido la suerte de tener grandísimos, y seguir teniendo grandes poetas en esta tradición nuestra, ¿no? La tradición literaria canaria tiene en la poesía seguramente su baluarte más histórico, ¿no? En el tiempo más. O sea, que han mantenido siempre una fidelidad a la poesía. Incluso los narradores, los que escriben novelas, no dejan de tener un espíritu poético también, ¿verdad? Siempre digo que son poetas que cuentan historias, ¿no? Bueno, y nada, que ha sido un verdadero placer poder compartir esto, agradezco la oportunidad y bueno, ahora ya tengo aquí la oportunidad de decirles que si se reestrena la obra, pues los espero allí para que la vean completa. No le puedo poner entero, porque si no, no van después a ver. Muchísimas gracias. Ahora me van a perdonar, pero aunque no se lo crean, la universidad me ha convocado para ir a regalarles unos versos al personal que se jubila, que no sé si es en agradecimiento a los años de servicio o para asegurarse de que no vuelvan, ¿no? Esperemos que sea por lo primero y no por lo segundo. Así que me disculpen, pero sigan ustedes durante la tarde, que van a disfrutar muchísimo porque se quedan en las mejores manos. Muchísimas gracias de todo corazón. A ver. Ay. No, estos son atrevimientos míos, pero pintar no, no pinto nada, nunca mejor dicho. ¿Te imaginas? No con la brocha fina no sé pintar y con la brocha gorda procuro evitarlo, porque como digas que sabes, te ocupan mucho los amigos. ¿Verdad? Ah, mira. Bueno, pues yo ahí sí que no pinto nada. Gracias, de todo corazón.